Nadie habla del aspecto superliminal de la seguridad. Te conectás a Tinder y en cuanto machás con alguien le preguntás, che, ¿y vos, cómo se llama tu primer mascota? Así, de la nada. Y de pronto tu sesión ha expirado. Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Pojo y Nada, el podcast donde hablamos de programación y otras cosas relacionadas. Hoy tenemos un tema bastante interesante que de hecho es un poco tangencial a lo que es programación, que es seguridad informática. Estamos con Nicolás Escarcela y Gisela De Cusi, pero como ninguno de nosotros domina mucho el tema, hemos traído también un invitado especial, Nicolás Pacerini, quien trabaja en seguridad en una organización bastante importante, así que nos va a poder llenar esos huecos y desasnarnos un poco. Sin más preámbulos, vamos al programa. Vamos a empezar directo al grano con una pregunta. ¿Qué es lo que uno entiende por seguridad informática? ¿Qué es seguridad informática? Yo sí lo traspono, no sé, o sea, vamos a inaugurar la sección Hablemos sin saber y después con Nico tratemos de matar un poquito lo burro. Si yo tengo que hablar un poquito de qué es para mí la seguridad informática, es lo mismo que bastante similar a qué sería seguridad en un contexto más amplio, y la verdad es que yo lo pienso más como una sensación de que ciertas cosas no puedan pasar o que sean más complicadas que pasen. Y si lo trasladamos al área de seguridad, o sea, me cuesta mucho definirlo por el positivo, como que es más fácil por el negativo. Por ejemplo, si alguien entró y se robó todos mis datos, eso fue inseguro. Pero ¿cuándo es que es seguro? Cuando es muy difícil poder hacer eso, cuando casi nadie se requiere demasiada expertise para lograrlo. Pero en el día a día, lo que me pasa con todo lo que tiene que ver con seguridad informática es esa sensación, esas cosas que a mí me molestan tanto cuando estoy trabajando. O sea, tener que levantarme y bloquear mi computadora, tener que sanitizar todos los inputs de mi aplicación. Son todas cosas que a mí me molestan. Qué loco, ¿no? Seguridad como algo molesto. Sí, si querés buscar una definición formal, siempre vienen a la mente tres palabritas que son la confidencialidad, integridad y la disponibilidad de los datos. Entonces, la seguridad informática tiene que ver con todas las medidas necesarias para garantizar esas tres características, desde herramientas de software, hardware, a veces también, o muchas veces también políticas. Bueno, eso ustedes, pero a mí, por ejemplo, me mandaron a hacer hace relativamente poco el training de seguridad en el trabajo, donde quedaba todo muy claro de que yo soy la última línea de defensa. No sé si alguna vez tuvieron que hacer esos trainings. ¿Qué opinan? Totalmente. Hay que hacer mucho training, pero nunca cobré ningún bono por ser la última línea de defensa. Fui la última línea de defensa un montón de veces en todos sistemas que no terminaron convirtiéndose en un virus terrible que consumió todos los datos de la humanidad, pero nunca un cheque. Es que es cierto, en muchos casos la seguridad, el punto más flojo, el punto más débil de cualquier mecanismo de seguridad termina en las personas. Si vos tenés un esquema de contraseñas ultra seguro y además tenés todos los mecanismos para que sea imposible entrar sin saber la contraseña, pero el dueño de esa contraseña la deja anotada en un post-it pegada a su monitor, o usa su fecha de cumpleaños, la pone en cualquier formulario que le llega en un mail desconocido desde algún .ru, siempre va a encontrar ahí un agujero de seguridad que hace que todas las demás medidas sean inútiles, o no inútiles, pero las debilita mucho. Un poco las políticas de seguridad también tendrían que estar diseñadas para las personas que van a ser afectadas, ¿no?, por esas políticas. O sea, por ejemplo, ¿cómo podés asegurarte que a pesar de que una persona elija contraseñas débiles, aún así eso no comprometa la seguridad del sistema? Coincido, y además depende mucho del contexto, del público
que sean tus usuarios. A veces algunas medidas de seguridad, por ejemplo, implementar un sistema de doble factor, implica que vos puedas tener un teléfono en el cual instalar una aplicación. Entonces, si tu público, al cual vos le vas a securizar su acceso, no puede disponer de ese teléfono, entonces la medida se convierte solo en una traba porque el propio público no va a poder ingresar. O en muchos casos, cuando tenés una población que no está del todo alfabetizada informáticamente, complicarle la vida cambiando la contraseña frecuentemente puede ser complejo, pero al mismo tiempo posiblemente esas personas poco alfabetizadas, con poco conocimiento, son las que podrían ser más vulnerables para caer en un phishing. ¿Qué es un phishing, ya que estamos hablando de conceptos así? Un phishing es una técnica que incluye el envío de un mail en el cual algún atacante se hace pasar por un sitio conocido por vos, que puede ser el home banking o puede ser una casilla de mail o alguna aplicación en la cual vos tengas usuario, y te presenta una pantalla similar a esa y te solicita ingresar la contraseña. Y si vos ingresás la contraseña ahí, estás dándole tu contraseña justamente al atacante. Che, y cuando hablamos de seguridad informática, ¿siempre tenemos que pensar en que va a haber un atacante? La mayoría del tiempo estamos pensando en la posibilidad de que exista un atacante, pero en realidad también la seguridad y puntualmente garantizar la disponibilidad y la integridad de los datos tiene que ver también con defenderse de posibles fallas en los sistemas. Y un tipo de ataque incluso es inducir fallas, ¿verdad? Sí, es un tipo muy común. En general, la mayoría de los ataques con los que nos encontramos tienen que ver con llevar a muchos sistemas por fuera de su rango de funcionamiento, utilizarlos de formas en las que no fueron imaginados. Vos esperás acá recibir un texto para hacer una búsqueda en la base de datos, y lo que no esperás es que yo te mande una comilla e intente mandar SQL por ese lado. Voy a mandar algo que no es lo que vos estás esperando. O te voy a mandar muchos datos de lo que vos esperás para que eso saque a tu sistema del funcionamiento normal y ese tipo de acciones. Siempre se trata de correr al sistema de lo que uno espera, de lo que el programador, el diseñador, el arquitecto imaginaron. Entonces, Claro. Después de lo que dimos estas vueltas, ¿no? ¿Qué nos dirías que es la seguridad informática? ¿Tenés como alguna recomendación? Creo que si tratara de definir, me repetiría lo que dije antes, que es todas las medidas necesarias para garantizar la integridad, la confidencialidad y la disponibilidad de la información. Ahora, pensar en consejos de seguridad es mucho más complejo y es otra cosa. Si yo pudiera dar un consejo en general, y más pensando en un podcast para programadores o cuyo público está más cercano al desarrollo que a la seguridad informática, creo que tiene que ver un poquito con lo que decía antes, que es desconfiar un poco de todo lo que hacemos alrededor de la aplicación, de todo lo que me llega. Uno cuando diseña una aplicación, cuando diseña una arquitectura, está pensando cómo quiere que la usen. Y entonces todo el tiempo hay que llevar la pregunta a ¿qué pasa si esas hipótesis de trabajo con las que yo diseñé mi aplicación se rompen? ¿Qué pasa si la cookie que yo le envié al browser cuando vuelve no es la misma cookie que envié? Si ese hash que identifica una sesión me lo cambian, se pierde, llega a manos equivocadas. Cada una de las medidas que yo tomo tengo que ponerla en duda. Eso, ¿qué pasa si mi usuario no tenía una mascota cuando era chico? Suena una pregunta obvia, ¿no? Pero ¿por qué uno querría tener un sistema seguro, digamos? ¿Por qué es importante o por qué es un problema del que uno se tiene que ocupar? ¿Y cómo es que uno hace realmente? O sea, ¿cuándo uno dice que un sistema es seguro realmente? Porque, por ejemplo, una de las cosas que uno puede pensar es no hay un sistema 100% seguro. Si, por ejemplo, tu seguridad depende de las personas, siempre va a haber una posibilidad de que haya una vulnerabilidad por ese lado. Y al mismo tiempo, otra cosa que veo es
sistemas que probablemente no te importe tanto que sean seguros, en cambio otros que sí. O sea, por ejemplo, si de repente se filtran datos que ya son públicos, no es tan grave. Si en cambio se filtran datos privados y personalizados, eso ya es otra cosa. Solemos hablar de sistemas seguros, o sea, no se me ocurre cuándo no quisiera que mi sistema no sea seguro. O sea, es como justamente al contrario. Por más que no manejes datos sensibles, como que sería un problema que andes mostrando información incorrecta a las personas inadecuadas en momentos que no son los esperados. Entonces, viéndolo así, es como que, no sé, siento que me están queriendo vender como un feature algo que es un bug, como cuando ahora que me venden como feature que este protocolo es más lento. No es un feature que el protocolo sea más lento, gente. Es una necesidad si quieren, pero no es un feature. Estimo que como tantas otras cosas, la seguridad es un trade-off. Uno no puede ir a la farmacia y comprar 200 gramos de seguridad para tirársela a su software. Uno necesita dar cosas a cambio. Eso que uno suele entregar a cambio de seguridad suele o salir un montón de plata o requerir de la cooperación de seres humanos. En algún punto uno tiene que elegir si el grado de seguridad es suficiente. Me quedaría con la idea de que uno busca, como con la performance, uno busca cierto grado de satisfacción de seguridad. Uno nunca puede decir definitivamente, sí, hemos llegado al punto culmine de la seguridad, nunca nada va a pasarnos jamás, como si fuera verano del 98. No hay manera de garantizar que algo es 100% seguro y uno decide hasta dónde quiere comprar. Sí, sin duda garantizar que algo es seguro es imposible, por eso muchos esquemas de seguridad en realidad se basan en diferentes capas en las cuales vos tenés una primera barrera y si lográs pasarla hay una segunda barrera, que es algo que a veces también genera discusiones con la gente que no tiene la mirada de la seguridad, porque dice, bueno, si ya estamos adentro de la casa, si ya pasamos la primera barrera, ¿por qué acá también me pones reglas? Bueno, porque si llegara a ocurrir que un atacante cruzó esa primera barrera, acá tenemos una segunda que puede mitigar y controlar qué es lo que el atacante puede llegar a hacer en esa situación. Y lo del trade-off me parece totalmente cierto. El primer trade-off pasa por el tema económico, porque garantizar sistemas de seguridad en muchos casos cuesta dinero, dependiendo del volumen de tráfico que vos quieras manejar. Tener hardware o software de seguridad puede llegar a ser caro, y aún en los casos en los que el problema económico no aparezca como un impedimento, puede también pasar lo que ustedes mencionaban antes, que es que la seguridad juegue en contra de la usabilidad. Agregar medidas de seguridad hace que el sistema sea un poco más engorroso de usar, a veces, no siempre. ¿Qué tan molesta puede ser la seguridad? O sea, yo me imagino, por ejemplo, que el banco tenga seguridad molesta, quizás no me parece tan grave como que, qué sé yo, que Facebook tenga seguridad molesta, a pesar de que quizás debería parecerme igual de grave, pero bueno. O sea, yo creo que para mí el sistema más difícil y a su vez el más fácil, no el mismo sistema que tuve que hacer, fue hacer logins. O sea, un login puede ser tan fácil como, no sé, un usuario y una contraseña y nada más, o tan difícil como un usuario y una contraseña de forma tal que viajen de cierta forma, encriptados de cierta forma, con cierta forma de recuperar la contraseña, teniendo en cuenta incluso los mensajes de error. No sé, realmente si te pones a pensar, es muy difícil. Es como como decía Nico, ¿no? La primera barrera de entrada. Bueno, es que ¿para qué sirve un login? O sea, un login en realidad lo que está tratando de hacer es determinar que la persona que dice estar ingresando es realmente quien dice ser. Es eso. Y digamos, es un problema que la forma común de resolver lo que tenemos es con usuario y contraseña, pero en realidad hay
muchas otras maneras de resolverlo y obviamente un montón de matices al respecto. O la otra, una vez que el usuario ya está logueado, ¿cómo hago para que el usuario no tenga que poner su contraseña con cada cosa que haga, digamos? Entonces ahí ya ese es otro aspecto derivado digamos, del login, que bueno, que también supongo que compete a esta cosa de la seguridad informática. Si bien nunca podemos decir que un sistema es seguro, nunca existe esa seguridad absoluta, creo que el grado de seguridad que uno requiere siempre va a depender de los datos que uno resguarda. Si vos tenés guardados datos bancarios o datos de salud, entonces la posibilidad de que haya atacantes y además el valor que se le atribuye a esos datos, donde si se filtraran incluso se estaría cometiendo un delito, eso obliga a una mayor cantidad de medidas de seguridad y además cuanto más grande es la organización en la que vos estás, más tentadora es para los atacantes, entonces más probabilidad tenés vos de tener ataques que provienen de hackers, por decirlo de alguna manera, más avanzados e incluso dispositivos de ataque diseñados específicamente para vulnerar tu propia seguridad. Hay ataques que son un poquito aleatorios, o sea, uno imagino que hay atacantes que lo hacen solamente para divertirse, pero en otros lados que es más común el ataque cuando hay algo que ganar del ataque, ¿no? Bueno, el caso más común en estos tiempos son los ataques de ransomware. Che, ¿cómo es que se propaga el ransomware? Normalmente el ransomware tiene que entrar de nuevo por la acción humana, ya sea a través de un mail o a través del proxy, a través de la navegación por internet de alguien interno a la empresa, y así logra infectar una de las máquinas y luego se transmite comunicándose de máquina en máquina. Una vez que infecta un sistema operativo, se transmite de máquina en máquina. Por eso es importante lo que yo planteaba al principio de la segunda barrera de seguridad, que es aislar estas máquinas. Si vos tenés una red donde todas las máquinas se ven con todas, o que tienen archivos compartidos, donde la comunicación entre los propios equipos de trabajo del personal es fluida, es más fácil que el ransomware se propague. Si vos tenés barreras internas, por más que infecten a un equipo, le va a ser más difícil infectar a otros. Y luego este tipo de malware lo que hace es permanecer inactivo por mucho tiempo, puede ser meses inactivo adentro de la red, propagándose, y en algún momento desde afuera el atacante lo controla y le indica iniciar el ataque. Por eso se propaga mucho, porque puede estar mucho tiempo inactivo solo propagándose y sos un infectado asintomático. Vimos al menos 3 casos resonantes en Argentina y en los 3 casos se pide un rescate por los datos. Entonces ahí el interés del atacante es bastante claro porque hay un negocio millonario de atrás que es cobrar por el rescate. Claro, y para que esos ataques sean efectivos, primero que nada, los datos que secuestras con el ransomware tienen que ser valiosos, y segundo, tenés que asegurarte que la persona que recibe ese ataque o la organización te pueda pagar lo que vos querés para justificar el costo de ese ataque. Valioso es más bien relativo para la persona, ¿no? He escuchado de casos de gente que lo agarró un ataque así de ransomware medio random, en donde lo que hizo fue bloquearle la computadora con el trabajo que tenía freelanceado para la semana, una cosa por el estilo, con varios días de laburo, y la cuenta era ¿qué me sale más caro si no cobrar este trabajo o pagar para recuperarlo? No necesariamente toda estafa de este estilo tiene que ser multimillonaria. Si agarrás unos cuantos giles, tirás un query de Gmail, daneris@gmail.com, y te tratás de ver si la contraseña es Dracari y le pedís unos mangos, capaz te sale.
Claro. Esos no son los ataques más comunes, justamente. O sea, cuando te llega, vos podés entrar y buscar en las bases de contraseñas robadas y un montón de esas cosas, como entrar y bajar esas porciones de contraseñas, y que incluso mismo ya hay aplicaciones que lo implementan como una especie de feature de decirte: mira, esta contraseña que tenés en este lado y este lugar fue vulnerado en tal época, vos no cambiaste la contraseña, ¿no? Y te lo marca como una alerta de seguridad, tipo, cambiame la contraseña, pues eso es un peligro. Como que hasta en los lugares, a ver, por ejemplo, no sé, Gmail te hace esas cosas. Si vos entras a la parte de seguridad, te lo marca, como que cada vez estamos como evolucionando un pasito más. Es todo esto que estábamos hablando, de que bueno, a veces uno tiene que pensar por qué razón a uno lo atacarían, y hay veces que te van a atacar porque pueden hacer que no sea al menos tan fácil. Tu contraseña apareció en una base de datos de contraseñas filtradas, cambiala. Pero ¿cómo haces para hacer eso a llevárselo al común de la gente? O sea, yo lo pienso muchas veces, no sé, yo uso gestores de contraseña, cambio las contraseñas, me llega este mail, entro y la cambio automáticamente, uso un montón de programas. Pero eso, como decía antes Nico, genera una cierta tensión. O sea, yo le quise instalar, por ejemplo, un gestor de contraseñas a mi madre. No fue una grata experiencia, ni para mi madre, ni para mí, ni para nadie que estuvo involucrado en ese proceso. Entonces, ¿cómo haces, no? Eso por no decir que no tenemos ninguna respuesta definitiva todavía. Todavía tengo que encontrar un gestor de contraseñas que esté integrado a todos los dispositivos que uso, en todas las plataformas, todas las páginas, que no me haga mal un autocompletar, porque después yo me olvido de las contraseñas y estoy absolutamente en culo. No es solamente una cuestión de segurizar y llevarle la seguridad al usuario final, es también una cuestión de decirle qué hacer cuando eso salga mal y poder pilotearla. Como sabe cualquiera que haya salido a sacar la basura en calzoncillo y una corriente de aire traicionera lo haya dejado en el pasillo, a veces es peor tener seguridad de más que de menos. Estaba en esa situación. Pero yendo más al lado de una organización, ¿no? Pensemos en organizaciones. ¿Qué podemos hacer para hacer que un sistema en una organización sea un poco más seguro? ¿Qué medidas básicas podemos tomar? Si pensás en una aplicación, creo que el primer paso es capacitar a los programadores en cuanto a programación segura. Todos los programadores tendrían que tener claro cuáles son las amenazas de seguridad del OWASP, cuál es el top 10 de amenazas de seguridad, y entender cuáles son las herramientas necesarias para mitigar cada una de ellas. Cómo vas a defenderte de un cross-site scripting, cómo vas a defenderte de un SQL injection, y así con cada una de ellas. Creo que el primer paso es capacitar a los programadores y concientizar programadores, arquitectos. De nuevo, el principal vector de ataque pasa por las personas en muchos casos. Y en este caso estás hablando de personas que ya vienen de una cultura informática en el cual uno esperaría que entiendan los peligros porque entienden la tecnología debajo. Muy diferente a cuando querés capacitar al público en general que no entiende cómo funciona la computadora y entonces se marea usando el gestor de contraseñas, o no entiende, no está capacitada para determinar si el sitio que está viendo es realmente su página del banco o si es alguien que está tratando de impostarla. Cuando estás hablando de programadores, esos problemas deberían ser menores, pero se necesita darles esa capacitación. En particular, en mi formación incluso me encontré con pocos ejemplos prácticos de seguridad informática. Aprendí algunas cosas básicas, pero siento que hay un poco un hueco en la formación de los programadores de acá. Si vos tuvieras que decir, Nico, ¿cómo puede un programador que está buscando tener los conocimientos mínimos, qué tendría que googlear, digamos? ¿Qué tendría que buscar, investigar? ¿Tenés alguna recomendación ahí? Hay cursos de programación segura. Yo arrancaría mirando la página de OWASP, me parece muy interesante. Tiene identificadas las amenazas más comunes y cómo solucionarlas. Tiene mucha información sobre cómo atacar eso y está súper bien documentado, diferentes tipos de ataque y todas las medidas de seguridad a tomar
para esto. Luego, el siguiente paso es securizar también todo el software de base, asegurarse de contar con software seguro, que esté mantenido, que lo tengamos en la última versión, que le apliquemos regularmente los parches de seguridad, que no dejemos software legacy simplemente porque anda, sin revisarlo periódicamente y actualizarlo, y descartar si tenemos alguna herramienta que está sin mantenimiento, porque ya pasaron algunos años y nadie está revisando sus parches de seguridad, tenemos que actualizarlas. Y si es una organización grande, recomendaría tener un equipo de trabajo o al menos una persona dedicada a monitorear la aparición de vulnerabilidades que normalmente se reportan para actualizar los parches asociados a esas vulnerabilidades. Claro, hay que mantenerse al día, ¿no? Sí, y es una tarea que lleva trabajo. No es algo que uno hace sin planificarlo y sin dedicarle un esfuerzo. O sea, no es suficiente saber, sino hay que dedicarle laburo. Definitivamente. Relacionado con esto, supongamos que yo hice mi tarea, investigué, programé todo lo más seguro que pude, seguí más o menos algunas buenas prácticas, pero quiero verificar que mi sistema sea realmente seguro. ¿Qué pruebas puedo correr para saber si mi sistema es seguro o no? O para encontrar vulnerabilidades, justamente como mencionabas recién. Tenés dos tipos de prueba que me vienen a la mente. El primer paso pueden ser las pruebas de código estático. Hay herramientas que vos podés incluir en tu pipeline de integración continua, como Sonar, y pueden detectar algunas vulnerabilidades de forma automática y pasan a formar parte de tu pipeline. Y ahí tenés una primera barrera que te defiende de algunas cosas, algunas amenazas conocidas. Y luego el siguiente paso es realizar un ejercicio de pentesting, que puede ser tener una persona dentro del equipo que se dedique a esa tarea, o en algunos casos se puede contratar a empresas externas que lo hacen como servicio. Pen testing es penetration testing, ¿verdad? Sí. Y en tu experiencia, ¿cuáles los errores más comunes? O sea, a mí lo que me solía pasar las veces que corrieron esas pruebas sobre el software que yo hacía, justamente es fallamos hasta incluso en lo básico muchas veces, ¿no? Es como justamente, como decías, el top 10 no lo pasábamos, ¿no? Como que decíamos, ay, pero como el framework no lo hacía automáticamente, y la respuesta muchas veces era no. De tu experiencia, ¿vos qué nos podrías contar? En general, yo creo que lo más frecuente es confiar en la comunicación entre cliente y servidor, como si eso fuera un canal seguro, principalmente en aplicaciones en internet. Básicamente todo lo que viene del browser debe ser desconfiado, y en particular es común que viaje por ahí un ID de usuario, ya sea en plano o con un enmascaramiento que es fácil de descubrir, que permitiría a un atacante cambiar ese ID de usuario por otro, y entonces si yo tengo la posibilidad de crear una sesión de usuario, luego puedo acceder a la sesión de cualquier otro usuario. Eso resulta relativamente sencillo si uno no toma medidas mínimas de seguridad. Pero de nuevo, creo que si mirás el top 10 de OWASP, vas a encontrar que la primera o una de las primeras es el SQL Injection. Es uno de los más comunes. Y había un chiste de XKCD que lo popularizó bastante. Bobby Tables. El de Bobby Tables. Creo que ese chiste hizo más por seguridad informática que cualquier otra persona en el mundo. Algo que me queda acá dando vueltas da la sensación de que es un poco sobrepasante, ¿no? Como que son demasiadas cosas a tener en cuenta. Obviamente hay muchas maneras de las que se podría dar un ataque. Entonces, la pregunta es posible seguir todas estas indicaciones, estar todo el tiempo pendiente? ¿Cómo es que uno lidia con esto? ¿Hay una manera de priorizar? ¿Hay una manera de elegir, digamos? Yo creo que el primer paso es incluirlo como parte del trabajo, es entender
que es una necesidad y no es una necesidad que se puede esquivar. Yo salgo de mi casa y abro la puerta con la llave y la vuelvo a cerrar con la llave y sí, pierdo tiempo abriendo y cerrando con la llave. Nadie discute que es necesario abrir y cerrar con llave. Y de la misma manera, cuando querés entrar a un sistema tenés que poner la contraseña. Sí, ¿sería más rápido si no tuvieras que ponerla? Sí, pero es necesario. Y lo mismo en cuanto al costo. Siguiendo con la misma analogía, esa puerta costó plata y la seguridad de la organización también cuesta dinero y hay que hacer esa inversión para garantizar los datos seguros. Y de hecho, muy probablemente en muchos casos en organizaciones grandes, los datos de la organización hoy son más valiosos que la mayoría de sus activos físicos para muchas organizaciones. Y sin embargo, estamos saliendo de una cuarentena en donde vi más gente usando barbijo de pañal de pera que usándolo bien, con lo cual me atrevo a sugerir que una medida de seguridad, por correcta y fácil de aplicar que sea, no necesariamente va a ser seguida. Si vas a Costanera, a los puestos de chori, pero pedís que levante la mano a la gente que tenga hipertensión, te vas a sorprender. No hay manera de garantizar la seguridad porque no hay manera de convencer a toda la gente que vos tenés involucrada, usuarios, desarrolladores, de que posta, esto es súper importante y denle bola, salvo en situaciones súper críticas, calculo, en donde se le pone una tensión y una presión excesiva. No quería caer en la frase hecha esta de no somos un poco hijos del rigor. Cuando te pasa algo, ahí te asustás. Por ejemplo, al principio de la pandemia, ahí estábamos más asustados. Nos salíamos a la calle, nos poníamos el barbijo, nos lavábamos más las manos. Después, no me pasó, me fui relajando. Y después ahora digo, ¿realmente existía o no existía? ¿No nos pasa lo mismo con los sistemas? O sea, yo al principio cuando me logueaba, me fijaba, qué sé yo, cambiaba las contraseñas. Y ahora, bueno, ya está, sabes que yo soy yo, no me pidas de vuelta la contraseña. Si tal no me pide la contraseña, ¿por qué me lo volvés a pedir? ¿Cómo puede pasar? Hace tan solo 45 días que no pongo mi contraseña y ahora quieren que la ponga. Qué desgraciados. Imagino que lo mismo pasa en una organización, o sea, en donde quizás no le daba mucha bola a la seguridad hasta que de repente son víctimas de un ataque y les cuesta un montón de plata y a partir de ahí... Creo que hay algo que pasa que es que la sociedad todavía no lo tiene incorporado, no entiende como muchas cosas, no solo relacionadas con la seguridad, muchas cosas relacionadas a la informática, no están en los medios. Hubo un ataque informático a una de las empresas más grandes del país, le piden un rescate millonario y no lo ves en la televisión. Perdón, yo no sé si miro mucha televisión, pero no me pareció que la noticia me estuviera golpeando por todos lados. Lo sabemos, los que más o menos estamos en el tema, los que tuvimos que salir corriendo a tomar medidas para protegernos nosotros mismos de que no nos pase lo mismo. Tengo la sensación de que no sale en todos los diarios. Bueno, y esto un poco para mí lleva a hablar a una contradicción que hay entre lo que queremos de la seguridad y lo que queremos ofrecerle, que es nadie realmente quiere contribuir en lo cotidiano a todos los aspectos de seguridad de los sistemas que usan, ni estamos completamente capacitados para hacerlo, pero además los ataques son infinitos. En la medida en la que vamos mejorando nuestras prácticas y vamos informándonos mejor, también así van creciendo los ataques, especialmente cuando hay mucho más para ganar de un ataque. Vos podés proteger mi contraseña todo lo que quieras, pero si alguien me ata en una silla y me saca las uñas hasta que yo le diga cómo se llamaba mi maestra favorita, no hay mucho que puedas hacer. Entonces, en todo sistema siempre tiene algún punto de quiebre en términos de seguridad, y muchas veces está mucho más cercano de lo que esperamos, porque la gente no piensa en seguridad todo el tiempo. Es mucho más fácil sentir la molestia de la práctica segura que el beneficio. Cuando un sistema segurizado anda bien, nadie se da cuenta. Ahora, cuando hay un problema, ahí salta todo el mundo con el diario de ayer a pensar en lo que habría que haberse hecho. Como primera medida, yo creo que es interesante trabajar en disolver
hasta donde sea posible, y creo que parcialmente es posible, esa dicotomía entre usabilidad y seguridad. Creo que en muchos casos se puede mejorar la combinación de ambas. No sé, por decir un ejemplo, si vos tenés un segundo factor de autenticación en tu celular con un token y ese token te pide ingresar una secuencia de números, en realidad la seguridad de eso está dada por el hecho de que vos tenés un teléfono vinculado a la cuenta. En lugar de tener que ingresar esa secuencia de números simplemente haciendo una push notification a ese teléfono y vos solamente apretás el botón de OK, sí, soy yo, estoy autorizando este ingreso, la seguridad no se ve comprometida y sin embargo la usabilidad, la simplicidad de uso mejora muchísimo. Entonces yo creo que en muchos casos es factible, utilizando mejor la tecnología, subir ambas variables a la vez. Y cuando llegas al límite en el cual la tecnología no te permite mejorar ambas a la vez, creo que lo más importante es entender los riesgos a los que uno corre, los riesgos a los que uno se expone. Si yo creo que las medidas de seguridad son incómodas, puedo no extremarlas y puedo manejar determinadas medidas de seguridad en la medida que yo sé cuál es el riesgo que estoy corriendo. Lo que no se puede es decir, bueno, esa medida de seguridad me incomoda, tener que tener una password que tiene 8 caracteres mínimo y que sean numéricos y alfanuméricos, mayúsculas, minúsculas y un símbolo y que además no sigan ningún patrón, es muy difícil, así que yo voy a armar una password con mi nombre y mi año de nacimiento y le voy a poner un signo de admiración al final, que es lo que hace todo el mundo, y creo que con eso sorteo la barrera de seguridad. Tenés que saber que esa password es fácilmente hackeable, por más que lograste pasar las reglas que tenía el sistema de seguridad, y tenés que saber que es posible que algún atacante la encuentre y sabés cuáles son los riesgos que estás corriendo. Ahora, si esa es la password de tu cuenta de Twitter, ¿qué puede pasar? Alguien entra y se pone a tuitear a tu nombre. Si esa es la password de tu home banking, por ahí te interesaría no correr ese riesgo. Y si es la password del lugar donde trabajas, tal vez también te interesa que no te echen por nabo. A mí muchas veces cuando veo esos mensajes me indignan bastante, en particular cada vez que quiero entrar a ver los resúmenes de mi tarjeta de crédito. Y en esa hermosa página, cuando entro, tengo que cambiar la contraseña cada cierto tiempo. Y me falla todo el tiempo porque me dice justamente todas estas cosas que vos decías, que la contraseña tiene que tener obligatoriamente 4 números, que no pueden ser ni ascendentes ni descendentes. Empezar con esos 4 números, después seguir con cierta cantidad de caracteres y no puede tener estos otros caracteres, bla, bla, bla. Eso que está ahí. Realmente está haciendo las contraseñas también más inseguras. O sea, incluso te dice, por ejemplo, tenés que tener entre 8 y 24. 25 no, 25 ya es demasiado para mí. Pero arrancamos con 4 números, no estás dándole más herramientas a una persona que quiera justamente venir a robarte esos datos. Definitivamente esas son malas prácticas de seguridad. Restringir el tipo de contraseña y obligarte a empezar con 4 números es una mala práctica, hace a la contraseña más insegura y además hace al sistema menos usable. Restringir el tamaño de la contraseña a 24 también es una mala práctica de seguridad. De hecho, es una de las que está en el top 10 de OWASP que mencionábamos antes. Yo recuerdo un banco de acá de Argentina que te pedía para el home banking exactamente 8 caracteres. Exactamente 8. Eso es muy inseguro. O sea, hasta yo lo sé eso. Te acota muchísimo el universo de contraseñas. Más allá de qué tan fácil sea atacar una contraseña de 8 dígitos, para mí a veces los expertos en seguridad subestiman los ataques digitales y sobreestiman a los individuos y su capacidad para generar y mantener contraseñas. ¿Vos querés que yo tenga una contraseña diferente para cada banco, para cada servicio, para cada página que visito? No se puede, las reglas no son las mismas, no puedo reutilizarla entre distintos sitios porque si no me hackean Twitter y de pronto estoy en el Veraz y no puedo mantener todas esas reglas, todas esas condiciones en mi cabeza, no puedo mantener todas esas passwords recordándola, terminás
escribiéndolas o bajándolas a un lugar centralizado como un administrador de contraseñas. El día que alguien hackee un administrador de contraseñas estamos perdidos, la humanidad va a colapsar. El problema también que tiene es que no es particularmente inclusivo algunos de los requisitos que se tienen sobre cómo manejar contraseñas. El viejo truco de, bueno, señora, pregúntele a la chica que está ahí atendiendo la entrada cómo usar el cajero, es un riesgo de seguridad más bien mayor. Estamos confiando mucho en la muchacha que recibe a la gente en el cajero. Además, tampoco podemos depender demasiado de la tecnología porque no todo el mundo tiene acceso a todos los niveles de tecnología para todo. Se puede, sí, por supuesto, para algunas cosas, algunas aplicaciones de lujo, algunos detalles. Estoy seguro que si estás usando Twitter, un celular tenés, pero a lo mejor para acceder a algún servicio importante no podés contar con que la persona tiene un smartphone o acceso a determinados grados de segurización. Estábamos hablando mucho desde el punto de vista del usuario, ¿no? Pero bueno, ya que estamos en un podcast para desarrolladores, podemos pensar un poquito en qué pasa cuando hay encontronazos, si se quiere, o cuando hay tensiones entre lo que es la experiencia del desarrollador y la seguridad de una organización o el equipo de seguridad de una organización. No sé, estoy pensando ejemplos puntuales como podría ser la dificultad para levantar un servidor o para hacer que un servidor se conecte con otro, que quizás la gente de seguridad por alguna política te pide, no sé, que tengas X tipo de seguridad y que quizás el desarrollador dice, déjame conectar, o sea, soy un desarrollador, ¿por qué no me dejas conectarme al servidor? Y bueno, ¿cómo se hace para manejar eso? Sí, obviamente existe una tensión. Creo que un primer paso para resolver esa tensión es entenderse como un mismo equipo. Yo he visto ideas de cómo funciona un área de desarrollo o de sistemas, incluyendo seguridad, en la que la visión era que el desarrollador tiene la responsabilidad de llevar el sistema hacia adelante y ponerlo en producción, y el de seguridad tiene la responsabilidad de frenarlo para que no haga cosas incorrectas. Y esa visión lleva a que los dos vean el trabajo del otro como prácticamente un enemigo. Creo que hay que cambiar esa cultura en la cual los dos tienen la responsabilidad de sacar el sistema andando de forma segura. Una premisa fundamental es que la responsabilidad es una tarea de todos, no puede ser la responsabilidad de un grupito mínimo adentro de una organización. Cada desarrollador tiene que hacer su parte para garantizar la seguridad y, trabajando en equipo, todos empujar para poder llevar adelante los desarrollos de la forma más segura posible y, como decía antes, entendiendo cuáles son los riesgos que se corren, que siempre poner un sistema en producción va a implicar algún tipo de riesgo, porque ningún sistema va a ser 100% seguro. Hay que entender esos riesgos y asumirlos. Sí, yo creo que de las reuniones más divertidas que tuve, parece un chiste. Se sientan en la mesa alguien de marketing, alguien de seguridad de datos, un abogado y la gente de producto, y empiezan a pedir cosas. Creo que son de las reuniones más divertidas que tuve. Van a un bar y se matan. O sea, eso falta mucho, ¿no? Como que las veces que tuve la oportunidad cuando me pasó estas cosas, yo trabajaba para una empresa, en la consultora, y nosotros decíamos, no, se me tienen que venir y sentar acá los cuatro, porque me están pidiendo algo que yo tengo mis resquemores, lo hablo todo por separado y empiezan a estar entendiendo. Y te dicen, no, acá estamos todos en la misma página, y se te sientan, y de golpe la gente de producto enuncia el requerimiento, el abogado lo mira como diciendo, eso es ilegal. Viene el del marketing y dice, yo ya lancé la campaña de promoción, y la gente de seguridad dice, pero ¿en qué servidor van a hostear esto? ¿En qué servidor van a hostear esto? Y están todos en la misma mesa, también tampoco hablándose, ¿no? Como que el abogado se pone a revisar los libros, el de producto empieza a hacer cuentas y métricas de por qué este feature es importante. Después, como que la gente de seguridad empieza a buscar, ¿está adelante o atrás? ¿De qué parte de la red me lo pones? ¿Atrás de qué? ¿Y en el medio de qué? ¿Y con qué te vas a conectar? Y como que ahí como que implosiona el mundo, ¿no? ¿Cómo es posible lograr esa visión? Más en empresas grandes, ¿no? Que es el desafío quizás más grande, de los que más les debería de interesar. Son los más beneficiosos o los más tentadores de robarle sus datos, información, de todo lo que tienen relacionado. Yo creo que ahí de nuevo
hay una falta de visión conjunta que podría caberle a todos. El de producto tiene que entender que si su producto es inseguro, eso va a ser un disvalor para los clientes o usuarios a los cuales le está queriendo acercar un servicio. El abogado obviamente entiende que una filtración es un problema gigantesco desde el punto de vista legal, y el de marketing también debería entender que una filtración no va a ayudar a sus campañas de marketing. Y bueno, y el de seguridad finalmente tiene que entender que tiene que tener la mirada de todos los demás y de nuevo entender cómo hacemos para poder sacar este producto a la calle de forma segura. No puede ser la respuesta, no, eso es inseguro, no lo hagamos. No, bueno, busquémosle un mecanismo para securizarlo. Un tema común que aparece en este tipo de discusiones es en qué momento del ciclo de vida interviene el agente de seguridad. Algo muy común es que se les da participación muy tarde. Alguien llega con un producto ya diseñado, vos recién decías, la campaña de marketing ya se lanzó, en realidad suele pasar mucho más que todo eso. Ya la campaña de marketing se lanzó, se invirtió, se desarrolló, y el último día le preguntan al de seguridad para que dé el ok para poner esto en producción. Y el tipo dice, yo recién me entero de esto. Entonces, el cambio de paradigma al cual mucha gente está trabajando para ir, me parece. Ese fue el primer proyecto. Este que te estoy contando fue el segundo. Hubo una mejoría ahí. Aprendimos. Claro. Yo veo un cambio de paradigma, una discusión frecuente en reuniones en las que se toca el tema DevSecOps y ese tipo de ideas que plantean la necesidad de involucrar a la seguridad desde un primer momento y en el momento que están haciendo la arquitectura del sistema o la definición del producto incluso, participar y realizar la arquitectura en conjunto con la participación del equipo de seguridad. Nadie habla del aspecto superliminal de la seguridad. Te conectás a Tinder y en cuanto macheás con alguien le preguntás, che, vos, ¿cómo se llama tu primer mascota? Así, de la nada. Y de pronto tu sesión ha expirado. Bueno, hemos tenido un programa bastante interesante, diría. Hemos pasado por un montón de conceptos, definimos seguridad, hablamos de confidencialidad, integridad de los datos, disponibilidad. Hablamos también de este problema que tiene la seguridad, de que realmente uno no puede garantizar al 100% que un sistema sea seguro. Aunque no se pueda hacer 100% seguro, uno tiene que hacerlo tan seguros como sea necesario y posible de acuerdo al dominio, a los datos que manejes. Bueno, la seguridad, como a todo problema, no hay una solución mágica. Lo mejor que uno puede hacer es dedicarle tiempo y trabajo y eso va a mejorar la situación. Todas las cosas que mencionamos en este capítulo, los conceptos que vimos, quizás obviamente tocan la superficie del tema. Es el famoso problema del iceberg y me encantó personalmente la conclusión esta que mencionó Nico Pacerini para terminar, por ejemplo, con estas tensiones que vimos de usabilidad, seguridad y cosas de ese estilo. Es entender que realmente estamos todos trabajando o deberíamos estar trabajando para un objetivo común. Es importante entender que mayor seguridad viene de la mano con un mayor entendimiento de cómo funcionan las cosas a nivel general. Nuestra capacidad para hacernos más responsables del manejo de los datos viene de la mano de entender qué datos estoy ofreciendo, cuándo los estoy ofreciendo y por qué. Hace un par de años, en más de una noticia se desgarraban las vestiduras porque encontraban que un sitio usaba cookies sin avisarlo. Hoy todos los sitios están poniendo mensajes cuando entras diciéndote que van a usar tus cookies y la gente hinchada los huevos de darle a aceptar. ¿Por qué no ponen en un solo botón aceptar todas las cookies? Sí, quédate con las cookies. Todavía nadie sabe lo que son las cookies, pero ya estás aceptándolo como los términos y condiciones que aceptás sin leer. Eso no nos acerca a tener un mejor manejo de seguridad o un mayor entendimiento de cómo trabaja. Eso nos pone un paso de burocracia más lejos. Entonces, de alguna manera, creo que la manera como podemos mejorar la seguridad de nuestros datos es entender entre todos, usuarios, desarrolladores, un poco mejor qué implica tener un sistema de datos. Sí, definitivamente, y a riesgo de alejarme un poquito del tema, creo que
Fundamentalmente hay que construir conciencia y cultura para entender cómo funcionan todos nuestros dispositivos y nuestros sistemas informáticos. La población necesita tener una formación en informática y una comprensión de cómo funcionan las herramientas que usa diariamente para poder usarlas de forma segura. Creo que si hoy usamos las herramientas a veces como una caja negra, sin entender qué es lo que pasa, sin entender qué parte, la solución que estamos usando está en un dispositivo propio, qué parte ocurre en la nube. Muchas de las herramientas que utilizamos tienen sistemas complejos por detrás y esto afecta al usuario, que se puede ver afectado por ese desconocimiento. Si quieren comunicarse con nosotros, nos pueden escribir a pojoinada@ucbar.org o también con el hashtag pojoinadapodcast en Instagram o en Twitter.